¿Cómo están? ¿Se acuerdan que durante las clases presenciales hablábamos de que cuando tenemos una función lineal o de primer grado, a lo sumo vamos a tener una abscisa al origen? En otras palabras, una intersección con el eje horizontal. En el caso de una función de segundo grado o cuadrática, vamos a tener a lo sumo dos abscisas al origen, o en otras palabras, dos intersecciones con el eje horizontal. Así también, en el caso de una función de tercer grado o cúbica, vamos a tener a lo sumo tres intersecciones con el eje horizontal o tres abscisas al origen. ¿Y cómo podemos obtener estos valores? Es decir, los valores de x cuando y vale 0, cuando y ni tiene valores positivos ni negativos, sino que está precisamente en 0 y es por eso que está cruzando por este eje. ¿Qué valores tiene x? ¿Cómo podemos encontrarlos? Pues si ustedes se acuerdan, en el caso de una función lineal, por ejemplo, x más 5, yo sé que cuando yo sustituyo la función por un 0 y despejo el valor despejo x, voy a encontrar su valor numérico. Entonces, en este caso, bueno, voy a cambiarlo de lugar y va a ser x igual a menos 5. Entonces, tengo la coordenada menos 5,0. Esto sucede en una función lineal. En una función cuadrática, si ustedes recuerdan, si yo tengo una función cuadrática, la manera de encontrar es igual. La manera de encontrar estos puntos de intersección con el eje horizontal, o en otras palabras, como se les llama también abscisas al origen, es igual. Dándole a esta parte que es f de x o y el valor de 0, y entonces encontrar también de la misma forma el valor de x cuando y vale 0. ¿Qué hacemos cuando tenemos una función cuadrática? Bueno, pues encontramos los factores que al multiplicarse me darían esta expresión. ¿Cómo podemos obtenerlo? El tema de productos notables nos ayuda porque nos recuerda que hay modelos que podemos seguir. Y en este caso sería el de trinomio al cuadrado, en donde necesito encontrar dos valores que multiplicados me den este valor y sumados me den el coeficiente numérico de x a la 1, o sea, este valor. En este caso son 2 y 3 positivos. 2 por 3 más por más es más, 2 por 3 es 6, más 2 y más 3 es 5. Una vez que encuentro estos valores, hay que despejar para poder encontrar el valor real de x. Si yo mando este factor al otro lado del igual, tendría que hacerlo con la operación contraria, que es dividir, y entonces es x más 2 igual a 0 sobre x más 3, x más 2, esto se vuelve 0, y x es igual a menos 2. De la misma forma,
si yo decido despejar el otro factor, quedaría el x más 3 de este lado igual a 0 sobre x más 2, esto se vuelve 0, x igual a menos 3. Y entonces tengo dos coordenadas que me están indicando el punto donde se cruzan, donde la gráfica cruza con el eje de las x, que sería menos 3,0 y menos 2,0. Para las parábolas, este sería el camino a seguir. Pero aquí no tenemos una parábola. Aquí tenemos otra figura. Esta figura tiene 1, 2, 3 abscisas al origen. Es decir, 3 coordenadas, 3 puntos que cruzan por el eje horizontal. Tiene 3 porque coincide con el número del exponente, con el exponente que tiene la x de mayor grado en la función. Entonces aquí podría tratarse, por ejemplo, si tengo esta función de una función cúbica. F de x igual a x cúbica menos 3x cuadrada menos x. ¿Y cómo puedo encontrar? Esta ya no es una función que me va a dar como resultado las raíces en una función cúbica. Este número, este numerito, que es el exponente mayor de la función, me da la información sobre cuántas abscisas al origen vamos a obtener en la gráfica. En este caso son 3. Cuando la x está elevada a la cuarta potencia, entonces yo sé que voy a tener una función con 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 puntos que cruzan con el eje horizontal. Entonces, en este caso que tenemos 3, yo sé de antemano que mi función a lo sumo va a tener 1, 2 y 3 abscisas al origen. Y como sé que estos puntos contienen en la parte de x, es decir, del par ordenado, x corresponde a las raíces de la función, entonces para encontrar estas coordenadas, yo sé que aquí va a ser algo, 0, igual aquí va a ser algo, 0, y en este punto va a ser algo, 0. Para encontrar estos 3 valores, yo sé que lo que tengo que hacer es encontrar las raíces de la función, pero si ustedes recuerdan, no podemos utilizar productos notables si se trata de los productos notables que corresponden a trinomios al cuadrado o trinomio cuadrado perfecto. Lo que podemos hacer es utilizar el procedimiento de agrupación de términos. Hay otros métodos para resolver, para encontrar los factores, pero uno de ellos es la agrupación de términos, es decir, utilizando los principios de la división sintética, y es lo que vamos a revisar en el siguiente video que les voy a recomendar. Pero, ¿qué significa a lo sumo? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo esa expresión? Me estoy refiriendo a que hay casos de funciones donde no necesariamente coincide el valor del exponente con el número de abscisas al origen. Estos son dos casos en los que así puede suceder, y no nada más en las parábolas, también en algunas funciones de mayor grado que 2. En este caso, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero en la clase vimos este ejemplo. Esta es una función de segundo grado. Sé de antemano que va a salir una parábola. Sé también que la ordenada al origen es 4 y por lo tanto conozco de antemano la primera coordenada, 0,4. Sé que la parábola va a cruzar en 1, 2, 3, 4 en este punto. Y sé también que si yo igualo esta función
a 0 y despejo X, voy a lograr encontrar las abscisas al origen y lo voy a realizar. Acuérdense que como es complicado despejar de esta manera directamente, se obtienen dos factores. Si ustedes recuerdan por productos notables, puedo encontrar la raíz de este término independiente o si pueden hacerlo también por el modelo de trinomio al cuadrado. También son dos números que multiplicados me dan el término independiente y que sumados me dan el coeficiente numérico de x a la 1. Aquí está. Y si observan, cualquiera de los dos factores que yo mande del otro lado del igual, me va a dar el mismo resultado. ¿Qué significa? Que tengo dos abscisas al origen idénticas, es decir, coinciden en este punto. Puede darse el caso también, como ustedes ya observaron en los anteriores ejercicios que están realizando, por ejemplo, el caso de esta función, en donde empieza el punto de corte en Y o la ordenada al origen, coincide también con el vértice de la parábola y entonces tenemos este caso en donde ninguna abscisa al origen se puede observar en la gráfica. En el caso de una función de tercer grado, también sabemos que a lo sumo puede tener 3 abscisas al origen y 2 cambios de dirección, o lo que viene siendo en las parábolas, 2 vértices. Tiene 2 cambios de dirección los más agudos son estos dos. Es el 3, este exponente, menos 1, son los cambios de dirección que podemos observar. Y abscisas al origen, 3. A lo sumo significa que puede haber casos, al igual que en la parábola, en donde a la hora de despejar 2 o más x den el mismo resultado, y entonces se trataría de casos como este, por ejemplo, donde hay 2 cambios de dirección, pero no necesariamente las 3 abscisas al origen, solamente una. Otro caso como este, en donde también se observan los 2 cambios de dirección, pero solamente una abscisa al origen. ¡Listo!